La ventana de las palabras será nuestro punto de encuentro, un espacio abierto al viento, donde el alma se desgarra. Aquí en su luz infinita dejamos fluir la esencia, dejemos sueños y letras en un hilo que nos unifica. Hablamos para conocer, para descubrir horizontes, para cruzar los puentes del alma y del atardecer. Compartimos cada historia, cada anhelo y cada canto. Somos voces, somos manos, somos letras y memoria. Queremos hacerlas oír, voces llenas de sentidos. Fernando Novalvo Sánchez, madrileño de nacimiento y manchego de corazón, nació en Madrid el 30 de mayo de 1969. Estudió dirección cinematográfica en la Academia Metrópolis de Madrid. Dirige y escribe varias piezas teatrales representadas por la agrupación teatral El Diván del Tamarit, conformada por estudiantes aficionados. Escribe poesía, novela, crítica literaria, artículos y prologa algunos libros. De entre sus libros de poesía encontramos 1. La vida huele a suela de zapato, del 2008, publicado por Cultiva Ediciones. 2. Tierra, libro y película en homenaje a Julio Medén, del 2009, publicado por Cultiva Ediciones. 3. Luz de acorde, del 2012, publicado por Ayuntamiento de Mora, de Toledo. 4. Los pasos compartidos, primer volumen de su poesía no publicada, que cuenta con un total de 8 libros, del 2015, publicado por editorial Kit Book. 5. La ventana del cielo, del 2016, publicado por el Ayuntamiento de Toledo, editorial Kit Book. 6. Mi libro de poemas vascos, del 2017, publicado por el Club de Lectura de Fuente Teja. 7. Historia de una puerta, del 2018. 8. Sitio seguro, del 2020, publicado por Ediciones Ondina. Y 9. Polvo, humo y desesperanza, de 2022, publicado por Ediciones Ondina. De entre sus novelas encontramos 1. Las tribulaciones de Clatos, de 1990, publicado por editorial Oxígeno. 2. La soledad del abecedario, del 2013, publicado por editorial Péñola. 3. El niño que soñaba con dar un abrazo a su padre, del 2020, publicado por Ediciones Europa. Y por último, Todo es aire menos tú, del 2024, publicado por Estudio Ediciones. Buenas tardes a todos los que nos veis desde la Ventana de las Palabras. Vamos a recibir con gran honor y alegría al autor que nos acompaña hoy, que es un gran poeta y escritor, como ya habéis oído y escuchado, y deseamos que estéis todos muy atentos porque hay novedades en esta Ventana de las Palabras. Bien, vamos a organizar un poco todo esto y sobre todo vamos a ahondar en materia porque todo es aire menos tú. Esta es la novela que nos entretiene, que nos aguarda y sobre la que vamos a hablar. Bienvenido, Fernando. Hola, buenas tardes. Un placer volver a estar con vosotros. Bueno, pues ya que estamos, vamos a empezar en principio, bien, diciendo que estás en Toledo ahora, ¿no, Fernando? Sí, estoy en casa en Toledo. Nosotros estamos cada uno en una punta porque en un sitio diferente, porque si conocéis todos a Nicolás, nuestro compañero. Hola, Nicolás. Buenas. Nos acompaña desde muy lejos, ¿no, Nicolás? Sí, desde Alemania, ahí relativamente cerca de Frankfurt y casi al lado de Mainz, de Maguncia. Pero Toledo también es cercana a ti, ¿no, Nicolás? Bueno, Toledo no es muy cercana, porque yo soy de Desas, un pueblecito al lado de Ponferrada en el Bierzo. Toledo es cercano porque cuando estaba en Madrid me gustaba ir a Toledo y me gustaba ver lo que quedó de todo el mundo árabe en Toledo y me gustaba pasear por esas calles, ¿no? Pero
como referencia a mi vida o a ver, no, o sea, en ese sentido no. Pero bueno, es un lugar donde he ido y me gusta ir y me gustaría volver. Pues yo creo que será un punto de encuentro exquisito poder encontrarnos en Toledo algún día, ¿verdad, Fernando? Sería perfecto. Me consta que Toledo es maravilloso y si todavía no está cerca de nuestro radar, pronto estará. Fernando, tendremos que coincidir todos allí un día, ¿eh? Y hoy lo que nos ocupa es una noticia maravillosa, y es que tu novela, Todo es aire menos tú, me gustaría que nos pudieras contar un poco sobre qué va la historia y a ver hasta dónde nos puedes decir. Vamos a ver. Bueno, es muy sencilla. Es la propia reafirmación de la vida, nos lleva a una mezcla de lucidez y alegría de querer encontrar algo que de alguna forma te llega a la vida de una manera sorpresiva. Entonces, a raíz de eso, pues los personajes de nuestra novela, una novela de ficción absoluta, pues pelearán con uñas y dientes por encontrar lo que quieren, pero claro, para todo eso hay que recorrer un largo camino que va a llevar de una parte a otra. No voy a desvelar las partes, pero sí que es una novela que tiene cierta intriga, aunque desde el principio más o menos el lector intuye lo que se va a encontrar dentro de cada párrafo. Y es que es muy interesante porque, ¿verdad, Nicolás? Hay cosas que saber de la novela. A ver, te toca, Nicolás. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que una de las críticas que ha recibido, o sea, automáticamente te tendría que hacer ascender directamente al cielo, o sea, por la grandeza y la magnificencia de la crítica, ¿no? Una crítica como la de la gran correctora y crítica literaria Ana García de Polavieja ha indicado sobre esta novela, atención, es un ejemplo de la mejor prosa poética que he leído jamás. Esto ya te debería hacer flotar. No puede haber más belleza en una novela que en esta. O sea, la ha rematado, ¿no? Entonces, ella ahora dice el nombre, Todo es aire menos tú, de Fernando Novalvos. ¿Cómo encajas este tipo de críticas, alabanzas dentro de tu proceso de creador y de narrador y de novelista, poeta, etcétera? Quería ser lo más sincero del universo que pueda existir. Me parece súper genial tener alabanzas, buena crítica, pero sobre todo me gusta que la crítica sea sincera, aunque sea contraria. Ella es una grandísima correctora. Fíjate que yo no la conozco ni en persona. La conozco solo a través de haber trabajado con ella sobre la corrección del texto, pero desde el primer momento se sumergió en la historia de una manera absolutamente impresionante. O sea, lo dejó todo y dio todo, y al final la crítica que ella hace es una crítica que la hace no con el corazón, sino que la hace de verdad de una manera tan sutil y tan llena de grandeza que para mí evidentemente es algo importante. Pero no quiere decir esto que, aunque sea importante y yo me sienta muy halagado por estas palabras, que no vaya a tratar de superar lo que he hecho. Sí, bueno, pero aquí estamos hablando no de una crítica que te pudo haber hecho, no sé, un familiar, tu mamá, un vecino, tu amigo, tu hermano, sino estamos hablando de una persona que ha dedicado su vida a estudiar y analizar crítica literaria, una persona universitaria, un nivel cultural muy alto, y desde ese nivel cultural y desde esa perspectiva de años, experiencia de correctora, hace esa afirmación seria. A mí me parece que no solo es algo a tener en cuenta, sino es algo que debe motivar directamente a decir, tengo que salir corriendo a coger el libro y leérmelo. Sí, es verdad. Nunca, jamás. La verdad que he recibido buenas críticas y de personas muy autorizadas a hacer esa crítica. La verdad que cuando yo leo estas palabras, pues me quedo paralizado como pensando
que es muy fuerte que otra persona, no yo, vaya a leer algo tan sumamente importante. O sea, para un escritor, la verdad que es algo que se sale de lo normal. Ella es una amante de la prosa poética. También ella me recomendó ciertos libros en su momento de Luis Cernuda, de autores de este tipo, que escriben este tipo de literatura. Y es muy importante también que haya surgido todo en el momento que hayan dado el premio Nobel a Han Kang, que es una escritora de prosa poética. ¿Por qué? Porque acompaña un poco a entender lo que significa la prosa poética, que no es la poesía, ¿eh? Porque hay gente que te leen el libro y dicen, bueno, esto es poesía, y la verdad no es poesía en ninguno de los casos. O sea, estamos hablando de prosa poética, es Claro. hacer prosa de la poesía, que es algo más complicado aún. Bueno, metiéndonos un poco en los alrededores de la novela, más bien en ti, o sea, en tu perspectiva de escritor, ¿duele hoy la palabra democracia, como has dicho en alguna ocasión? Perdona, no te he entendido. Si duele hoy la palabra democracia, como has dicho en alguna ocasión, es decir, tú como pensador, como persona que se enfrenta a la literatura, ¿duele esa palabra? Sí, duele mucho, porque si queremos fijar el tiempo en el que vivimos y queremos analizar un poco y esclarecer la situación que nos está tocando pasar a todos, duele mucho porque hay cosas muy poco democráticas que llevan ese nombre, y para mí es fundamental que dentro de la palabra democracia, libertad, amor o todo algo así parecido sea algo real y verdadero. Si no es así, la verdad que me confunde mucho. Vale, entonces, bueno, en esta novela, utilizando la palabra democracia, es una novela muy democrática, porque lo que sucede de manera buena, de manera absolutamente convergente, y los lectores podrán ver cómo llegamos a esa democracia absoluta de quererse encontrar unas personas con las otras a través de las palabras. Pero fíjate que para un escritor su libertad es bien importante, y yo no sé si escribirías o si se escribe con la misma libertad hoy en este mundo, en este momento, a la que se escribía en los años 90, por ejemplo. Creo que hemos dado un retroceso en muchas cosas. Creo que hay cosas que hace 30 o 40 años se podrían decir perfectamente, aunque surgieran las críticas, pero hoy en día directamente es que no se pueden ni decir o expresar, porque rápidamente van a llegar los bandos, y hablo de los bandos, o sea, de todos, sí, a más o menos querer enterrar esa libertad de expresión. Una de las cosas que he leído sobre ti, te preguntó alguien por qué escribías o para qué escribías o algo así, y tu respuesta fue, pues lo hago como García Márquez, para tener amigos. Escribes para, digamos, fomentar, crear, extender la amistad. Sí, vamos a ver, es una explicación muy sencilla. No exactamente escribo para tener amigos, sino escribo para que mis amigos sean más amigos aún. O sea, y sobre todo para que la gente que lea pueda ser mi amiga a través de la lectura. ¿Vale? Y por tanto, ¿entras en contacto con todos tus lectores, Fernando? No, es muy difícil, aparte de que el tiempo es imposible ocuparlo en esa tarea. No entro en contacto con casi ningún lector. Sí, bueno, cuando yo voy a una presentación o estoy en un sitio firmando mis libros, pues mucha gente, y es una cosa digna de apreciar porque te lleva a pensar que hay gente muy interesada en esta tarea, pues te pregunta, se ocupa de preguntarte, de pedirte incluso que te hagas una foto con esa persona, aparte de que lo firmas el libro. Y para mí todas esas personas son
amigos, digamos, en la lejanía, que están presentes siempre. ¿Por qué? Porque luego muchas veces en las ferias del libro vuelves a coincidir con esas personas porque te buscan. ¿Y podrías decirnos qué cantidad depositas de tu persona y de tu esencia en esta novela en concreto? Bueno, en esta novela en concreto hay cositas de mi esencia, de mi persona, por supuesto, pero no en esta historia, en todas mis historias. Siempre el yo aparece en alguna parte. Entonces, bueno, ese yo se difumina rápidamente. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo hago es tratar el yo de los personajes. Entonces, claro, mi yo en una historia así, que a mí nunca me ha ocurrido de esta manera, pues sería una forma de decir las cosas un poco a ciegas. Entonces, estás diciendo, bueno, quien se ha leído tu novela sabe que todo ocurre también a través de, bueno, pues se podría llamar básicamente un flechazo, ¿no? Sí, es un flechazo que surge. La idea de, que es lo que he dicho al principio, la propia reafirmación de la vida te hace encontrar en un espacio abierto o cerrado una manera de encontrar la lucidez para expresar, en este caso, una historia que jamás le ha ocurrido a ninguno de los dos personajes. Entonces, bueno, ahí surge una pelea bondadosa para encontrarse de alguna manera. Borges aterriza, como tú muy bien reflejas en tu novela, la siguiente frase: felices los amados y los amantes y los que pueden prescindir del amor. Felices los felices. Sí, hay una manera muy fácil de determinar la vida. La felicidad no se encorseta bajo ningún contexto que quiera decir te quiero, me quieres, nos necesitamos, te necesito o algo así, sino que seamos felices los que nos sentimos felices de poder amarnos incluso sin podernos tocar. Qué profundo eso, ¿no? Porque muchas veces siempre estamos relegados ahora en esta sociedad a estos contactos online, a estos contactos, ¿verdad? A lo que es la realidad y la realidad virtual, ¿no? Muchas veces entras en contacto con gente y nunca lo llegas a tocar tampoco, ¿no? ¿Cómo consideras tú la felicidad? Conozcamos un poco más de Fernando. ¿Cómo consideras tú que es la felicidad? La felicidad, me voy a ir a una frase que aparece en el libro de Antonio Gala. Hay una parte del libro que unos personajes viajan a Córdoba cuando fallece, y Antonio Gala dijo en una ocasión que más o menos que la amistad o el amor es eso, pero rodeada de momentos eróticos. ¿Me entiendes? O sea, esa es la verdadera amistad. Entonces, si esa amistad surge de manera verdadera, que tú puedes tocar a esa persona, pues es algo fundamentalmente íntimo. Pero si surge de otra manera, también va a ser una forma de querer y de aislarte de los demás y simplemente centrarte en ese tipo de personas. Para vivir se necesita respirar, pero ¿vale cualquier aire? No. El título del libro, que dice todo es aire menos tú, te está diciendo justamente eso. Para vivir necesitas un aire especial dentro de ti. Todo el aire es para todos y todos lo compartimos. Pero llega un momento en tu vida que tú, a través de algo absolutamente inesperado, necesitas el aire de esa persona para poder sostenerte y mantenerte todos los días y encontrar lo que hablábamos antes, la felicidad. Y ya un poco mirando hacia tu pasado, ¿cuál ha sido tu formación como novelista, como escritor, como poeta, como escritor de teatro, etcétera? Es una pregunta que me encanta que me la hagas porque me encanta responderla. Yo empecé a escribir muy jovencito. No voy a contar toda la historia porque sería larga, pero yo desde muy pequeño, hablo de que tenía menos 12 años o por ahí aproximadamente, pues yo ya escribía.
escribía a escondidas de todo el mundo, porque sabéis que en este mundo, a esas edades, pues bueno, una persona todavía no tiene desarrollada una capacidad de poder decir que se aísla del resto para poder también que escribe. Yo empecé a escribir a través de, sobre todo, me empezó a impresionar de pequeño ciertos discos y ciertos discos de pequeños de cuentos que mi abuela traía de Madrid. Y bueno, pues yo los escuchaba, me quedaba ensimismado escuchando los cuentos de toda la vida clásicos. Mi formación empieza realmente cuando yo tengo más o menos 15 años, que alguien no está en este mundo y lo llevo siempre conmigo. Me regaló la obra de teatro de Federico García Lorca, Bodas de Sangre, y entonces yo cuando leí la obra, ni siquiera creo, podría haber escuchado hablar de su nombre alguna ocasión, ¿no? Pero cuando yo leí esa obra me quedé fascinado, o sea, por ese lenguaje, por esa forma de contemplar el mundo a través del dolor. Entonces comprendí que yo estaba muy presente en ese tipo de literatura, porque me atrapó de una manera que quise empezar, y es lo que hice, escribir poesía, escribir cuentos, a escribir teatro ya muy joven, y bueno, y hasta que se desencadenó un mundo que quise perfeccionar durante mucho tiempo y hasta que yo me atreví a publicar mi primer libro de poemas. Yo, bueno, cantidad de cosas. Publiqué mi primera publicación fue una novela en una revista literaria que me publicaron por capítulos. Increíble. Te hablo con 19 años. Y bueno, pues mi formación es esa. Luego yo fui a la Escuela Metrópolis de Cine, que es una escuela que está en Madrid, súper prestigiosa, donde han estudiado cantidad de gente muy famosa hoy en día. Tuve profesores de primerísimo nivel y bueno, ahí me fascinó lo que era el cine, el lenguaje cinematográfico. Fue cuando me aficioné a escribir guiones para hacer cortometrajes, hasta que publiqué mi libro Tierra, que es un libro que contiene una película que rodé, que dura unos 50 minutos, y bueno, fue como la culminación de algo que quería hacer siempre, y luego continué con lo que siempre hice, seguir haciendo teatro y escribir novela, poesía, y bueno, a día de hoy pues me puedo dar por satisfecho porque he hecho muchas cosas y siempre he hecho lo que he querido hacer. ¿Por qué? Porque al final al que le tiene que gustar es al que lo escribe. Evidentemente también es muy importante cómo lo haces, ¿no? Porque viendo tu trayectoria se podría adivinar que tienes una manera concreta de situar las cosas en el espacio antes de sentarte a escribir. ¿Cómo es tu sitio y dónde emplazas el sitio para escribir? ¿Tienes alguna rutina en especial? Sí, tengo una rutina muy valiosa. Para yo escribir tengo que sentir una paz interna terrible. Si no, soy incapaz. Luego sitúo el tiempo-espacio, pues puedo escribir en cualquier parte, pero sobre todo puedo escribir en cualquier parte donde me sienta yo mismo. Muy interesante. Bueno, sigue. Cuéntanos un secreto. ¿Qué tiene que ver, ahora que han metido a los Machado en la Real Academia Española, qué tiene que ver la librería Antonio Machado de Madrid con tu novela? Pues tiene que ver mucho. En la librería Antonio Machado de Madrid fue donde surgió el título de la novela. Justamente ayer, se hizo 150 aniversario de su nacimiento y precisamente ayer se celebró el texto que él dejó incompleto para entrar en la Real Academia Española de la Lengua, porque nunca entró. Y también me identifico mucho con esa manera que él tenía de ser una persona
que se echaba para atrás siendo casi el más grande. ¿Por qué? Porque él no llegó ahí precisamente por eso, porque no estaba seguro de lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo. Y no solo hablando de este autor, ¿qué otros autores te pueden influir? Porque hemos escuchado algo sobre Federico García Lorca, sobre Gala, sobre Borges. ¿Qué autores consideras tú que han marcado un antes y un después en tu formación? Desde que yo empiezo a leer en forma, digamos, seria, en forma que yo puedo determinar que lo que estoy leyendo lo estoy entendiendo o lo quiero entender, pues yo fundamentalmente al principio, cuando yo empecé a leer, yo leía muchos clásicos. Leía Quevedo, San Juan de la Cruz, Góngora, Cervantes, o sea, todo lo que era el siglo de oro. Y luego, sobre todo, me empezó a impresionar muchísimo a través de las lecturas que yo tenía en casa, porque claro, yo tengo que tener en cuenta que mi hermano mayor pues traía los libros que le mandaban en el instituto. Y en esa época, pues yo empecé a descubrir pues, lo que es el Lazarillo de Tormes, la Cecina, toda esta literatura que te lleva un poco a la época del modernismo, de Antonio Machado, de Rubén Darío, de Miguel de Unamuno, o sea, todos ellos, ¿no? Y luego, bueno, pues impresionantemente lo que más me impresionó y me cautivó como escritor en esa época fue lo que es del 27. O sea, ese surrealismo, esa manera vanguardista de decir las cosas, mezclando temas populares con temas muy actuales y temas que iban mucho más allá de lo que era la propia literatura que se había escrito, pues me impactó mucho. Luego, bueno, pues conocí la poesía de José Hierro, que me parece uno de los más grandes. Y luego, bueno, pues yo fui ya más mayor, empecé a leer pues libros de autores actuales, que puedo hablar de Jesús Ferrero, de Julio Llamazares, de infinidad. Luego también puedo hablar de mi... me siento muy cautivado también por lo que fue la literatura de Albert Camus, El extranjero, La peste, en fin, muchísimas obras y muchísimos autores. Podríamos estar aquí hablando un siglo. Algunos, cuando nos miramos en el espejo nos devuelve un desconocido. En tu caso, ¿quién te devuelve? En mi caso me devuelve un desconocido casi todos los días porque quiero conocerme más. Entonces, ahí es cuando me veo atrapado en esa imagen. Luego, cuando realmente siento esa felicidad de la que hablábamos antes, pues me devuelve la imagen de quién soy o de quién quiero ser. Pero básicamente es eso. ¿Y qué nos cuentas del dispensador de agua y el pentagrama silencioso? Bueno, yo tengo 3 novelas guardadas. Tengo otra que estoy escribiendo ahora, que tiene como título provisional La alegría tiene forma de ventana abierta. Y os puedo contar 2 novelas que son más o menos continuación de la que está publicada, pero que a día de hoy tampoco puedo dar muchos datos, porque lo primero, no tienen corrección. Lo segundo, las tengo que mirar muy atentamente, sobre todo la última, porque es una novela muy, digamos, larga y tiene muchos conceptos que hay que analizar. Entonces, como hoy en día no las voy a publicar, hoy en día se van a quedar en el cajón hasta no sé cuándo, pero de momento se van a quedar ahí. La verdad es que estoy gratamente sorprendida porque me encanta no solo oírte, ¿no?, sino la seguridad con la que nos expresas todo lo que engloba tu novela. Me gustaría que a todos los que nos están viendo se llegaran por la ventana de las palabras y te escribieran en los comentarios cosas y preguntas que ellos desearan hacerte, pero no solo eso, sino además que por favor les dijeras dónde pueden encontrar tu novela y si vas a asistir a alguna feria del libro. Sí, bueno, pues de momento voy a asistir a la Feria del Libro de Madrid, voy a asistir a la Feria del Libro de Granada, voy a ir a presentar mi libro a Granada
Es que tengo muchos actos. Es normal, es normal. ¿Y cuánto has tardado en escribir esta novela? Se llama Estudio Ediciones. La pueden encontrar en el Corte Inglés, la pueden encontrar en la Casa del Libro, la pueden encontrar en el ASNAF, en bastantes librerías en toda España. Cuestión de pinchar el nombre de la novela y te saldrá una lista de dónde se puede conseguir. ¿Y cuánto has tardado en escribir esta novela? Porque por cosas que he leído por ahí, algunas han caído prácticamente en un mes y medio. No significa que hayas escrito la novela en un mes y medio, sino el tiempo que te ha llevado pasarla a papel. ¿Cuánto has pasado pensando? Eso no lo sé. Pero ¿cuánto tardas, más o menos? ¿Cuánto tardaste? Bueno, el tiempo de escritura de la novela efectivamente es aproximadamente de 2 meses, pero porque es una novela que sale de carrerilla, pero luego, claro, la novela, después de escribir, corregirla, hay que trabajar en ella y, bueno, pues lleva un tiempo, una dedicación de mucho tiempo, de muchísimas horas, pero al final es muy correcta. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero decir sale perfectamente escrito en el texto. Y eso es quizá lo que Ana García de Polavieja trata de expresar. O sea, eso que habla ella de grandeza, de que es una novela ejemplar y tal y cual, pues quizás sea por eso, o sea, por esa manera de querer expresar algo de una manera tan difícil, que desde el primer párrafo estás diciendo lo que va a suceder, pero para saber lo que sucede hay que leerse la novela. Claro, pero nosotros que somos unas personas un poco inquietas, ¿verdad? Pues lo que nos gustaría ahora es que pudieras abrir un poquito tu novela y nos leyeras algún fragmento. ¿Podrías? Sí, claro. Vamos a ver. Voy a leer un poco el comienzo de la novela, que es algo que identificará muy bien al lector. Capítulo 1. Hasta ese día, nadie hubiera imaginado que a Mía y Hernán les iba a suceder algo tan extraordinario, cuando tan solo eran 2 motas de polvo con el corazón palpitante, envueltos en un torbellino de melancolía. Entonces ignoraban si desde ese momento dejarían de tener relaciones artificiosas, sin necesidad de penetrar el aura de cualquier sueño estrafalario. Estaban muy habituados a repeler el daño de los golpes y al desperdiciar la oportunidad, no habría próxima vez. Así que, sin replegarse a opciones pasadas, eligieron la contraria, o sea, la correcta. Una serie de carambolas consumió los primeros recursos y la tierra comenzó a girar bajo sus pies, cambiando el presente de sus vidas por completo. Tenían que cruzarse, sin advertir hasta qué punto. Como hemos visto en esto que acabas de leer, podríamos decir que la musicalidad es una señal de identidad propia tuya a la hora de escribir. Sí. Si hablamos primero de lo que es mi literatura poética, la poesía que yo escribo, mi poesía está llena de ritmo y de trinos sonoros, o sea que tiene una rima perfectamente encajada siendo blanca. La novela, pues también tiene una musicalidad de evidencia en el tema de que ella es violinista. Y surgen muchas casualidades a través de la música. Y luego me gustaría un poco preguntarte por el amor, porque es un poco un elemento recurrente en tus escritos y en tu literatura. Sí, bueno, yo creo que todo ser humano que se considere sensible y que necesite demostrar o mostrarse a sí mismo esa sensibilidad,
creo que debe ejercer como de conductor hacia un viaje al paraíso, donde quiere llegar o estar. Entonces, en mi caso, es así. Mi poesía es mucho más amorosa desde hace años, pero también ha sido muy social, muy vanguardista. He utilizado el surrealismo, he utilizado el tema social, de las contrariedades, de luchas, de política, de todo. Pero en la novela sí es verdad que es muy sonora, tiene una sonoridad espléndida y es algo que atraería y atrae al lector. Por lo menos la gente que yo me he cruzado y me ha dicho, he leído tu novela y me ha parecido muy buena por el tema sonoro, o sea, porque es muy fácil de leer. Una de las cosas que también, como decíamos, el amor está presente en tu literatura y también está presente justo en esta novela, Todo es aire menos tú, ¿no? Pero me gustaría, porque mirando en la actualidad, en el día de hoy, ¿hay flechazos fuera de las redes sociales? Sí, claro que los hay. En la novela evidencio que hay flechazos fuera de la red social. O sea, es un flechazo absolutamente inimaginable. O sea, nadie que yo conozca, incluso yo mismo, puede pensar que alguna vez en su vida le va a surgir algo como lo que aquí sucede. O sea, un flechazo instantáneo en plena calle. Y yo creo que te puede incluso seleccionar el párrafo porque a mí me ha interesado mucho, me ha interesado un montón la lectura. Y esto es, ¿me permites que lo lea? ¿No te estorba? Mira, la mirada no es la típica de cualquier mortal. Deposita algo innombrable dentro de ellos. Vuelven sus cabezas en pleno movimiento, observándose con auténtica fijación, mientras la llama arde en sus pechos acelerados y se pierden entre la multitud hasta no se sabe cuándo. ¡Qué bonito! Me encanta. Es que es el momento, ¿no? Y claro, hay tantas cosas como diciendo, hablas destino, hablas de la casualidad, hablas ¿sabes? ¿Cómo es para ti todo esto? ¿No? Es decir, ¿cómo engarzas esta novela y qué idea tienes tú de que no sea todo una casualidad? Bueno, ya casi antes de empezar a escribir la novela, esa parte que tú lees, que me parece que continúa a la que yo he leído antes, yo en esa época pues ya he decidido ir a Madrid y situar la novela donde la sitúo, que es en la Plaza de Santana y justamente en la calle del Ateneo, que es donde surge ese momento en que los dos, después de mirarse en una milésima de segundo, vuelven la espalda y se vuelven a mirar. O sea, como diciendo, tu cara me la llevo conmigo. Pues es algo fundamental. O sea, eso de ensamblar una novela a través de una ciudad como Madrid, tan grandísima, que nos va a llevar desde esa plaza donde ella vive a librerías y nos va a acabar llevando a Granada para luego desembocar la novela otra vez en Madrid, es algo muy interesante de ir encajando, sobre todo por dar, dicho antes, o sea, esa sonoridad, en este caso lingüística, para que el lector se quede atrapado con lo que lee. A mí me dejó totalmente eclipsada. Y me gustaría también hacer el inciso, porque aunque estamos muy a gusto, dentro de unos 5 o 6 minutitos cerramos lo que sería ya la ventana de las palabras y nos quedaremos con uno de tus poemas, ¿no? Pero me gustaría que te refirieras a los lectores, aquellos que aún no te han adquirido, y les comentaras qué pueden encontrar y lo que tú consideres oportuno para hacerte ver. Yo al lector le diría que puede encontrar la levedad de la hondura y la alegría de querer manifestar
un sentimiento a través de las palabras que les va a llevar a una historia que realmente ellos mismos, quizá en alguna ocasión, puedan dar. Luego, sobre todo, la garantía de que van a descubrir un mapa de situaciones dentro de la ciudad que desconocen y sobre todo la valentía de enfrentarse al hecho de saber que desde el principio es blanco, pero hay que saber que hay que escribir en el blanco para explicar por qué es ese color. Una de las cosas que me gustaría preguntarte es si es fácil entender el mundo editorial. ¿Y por qué digo esto? Porque en algún momento tú has respondido a algún comentario que hubo por ahí, no me preguntes ahora dónde lo he visto, y has dicho, he topado con la cruda realidad de alguna editorial que ha rechazado sin dar demasiadas explicaciones, y otras diciendo que es una buena obra que merece ser publicada, pero que no encaja en nuestra línea editorial. ¿Se entiende todo esto? Sí, es curioso. Yo fui en persona, además, casualmente también. Yo pasé a un lugar, no voy a decir el nombre para no desacreditar. Yo estuve en un sitio que, bueno, pues que los propietarios de la editorial me dijeron que a ellos mismos les había pasado un hecho parecido al de la novela y que, bueno, pues que la iban a leer con muchísimo interés y tal. Bueno, pues poco después me llamaron y me dijeron que iban a publicar la novela. Mira que me encantaba la editorial por el estilo que... Pero poco después, no sé de qué manera y por qué, me dijeron que no encajaba dentro de lo que ellos publicaban. Entonces, bueno, pues me desanimé bastante porque prácticamente lo tenía hecho, porque la verdad que es un pequeño coñazo lo de las editoriales. Pero actualmente yo hice un viaje a Canadá el año pasado y desde allí pues contacté con una editorial que es la que lo ha publicado y me contestaron como 4 meses después. Me contestaron 4 meses después y me dijeron que efectivamente les interesaba muchísimo el texto, que les había gustado y que me lo iban a publicar, ¿sabes? Entonces, bueno, hay ciertas contrariedades con las editoriales, sobre todo contrariedades poco explicadas, porque hay cosas que no las entiendo. Entonces, bueno, yo en este momento estoy bien, estoy a gusto, y con el pasado he tenido ciertas cosas que no me han gustado nada. Y no quiero profundizar mucho en el tema porque seguramente que me van a catalogar como un criticón, pero bueno, es un tema que es así y que lo tengo que hacer. Pero para una persona como tú, que tiene 6, creo que eran 6 novelas publicadas, cuentos, poesía, que tiene cierta visibilidad en el mundo del teatro, que escribe teatro, que pone obras, que ¿sigue siendo todavía muy difícil encontrar una editorial? No, editorial encuentro no es difícil. No hablo de eso. Hablo de que hay ciertas editoriales que de alguna manera no es que te rechacen, sino que no les interesas, no sé por el motivo, pero que tampoco te dan explicaciones. O sea, no te dan unas explicaciones. Esta novela ha tenido varias editoriales que querían publicarla. Pero bueno, yo me decanté por esta porque también hay una serie de compañeros que publican en esta editorial y bueno, pues me dio cierta garantía. Es por eso, simplemente por eso. Okay. Que no es poco. Pues me gustaría cerrar también haciendo un llamamiento a los que nos están viendo, porque la semana que viene tenemos a una invitada también de excepción. Tenemos a Inma Ferrero, y nos presentarán también sus poemas y sus libros, ¿de acuerdo? Pero, Fernando, no me quería, y por supuesto con Nicolás, no nos queríamos despedir de ti sin tener la seguridad de que iremos a Toledo a visitarte, que nos sentimos muy honrados de que te hayas llegado por aquí y que, por supuesto, espero que tu novela tenga todo el éxito del mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar y por haber venido y por este rato de conversación que desde mi punto de vista o desde lo que yo siento ha sido un momento muy agradable y espero que te hayas sentido cómodo y a gusto entre nosotros. Pues me he sentido comodísimo, muy cómodo, muy alegre además de poder compartir este momento porque podemos hablar de lo que nos gusta, expresar lo que sentimos y hablar de una manera pues cierta de lo que creemos que podemos hacer bien y seguir dándole caña para que en el futuro todo lo que vayamos haciendo pues sea más o menos del mismo estilo y de la misma calidad. Pues muchas gracias. Nos quedamos entonces escuchando tu poema, ¿vale? Voy a sacarnos, pero no te vayas. Voces para ver se abraza con sabor a versos, emociones desde el alma y de poetas eternos. Vuestras voces tan queridas se unirán en nuestro espacio y serán campos sembrados donde las ideas cobran vida. Voces para ver se sabe que la poesía cambiará el mundo con su bella sensibilidad inspirada en lo más profundo. En esta ocasión vamos a escuchar un poema de Fernando Nobalbos, un poema que habla de los detalles de la vida, de los momentos que tejen cada existencia, del amor y su encaje en el paso del tiempo. Espero que os guste. Un poema en la tarde callada. La luz irrumpe donde ningún sol brilla, donde no se alza mar alguno. Las aguas del corazón impulsan sus mareas, de Dylan Thomas. Te escribo un poema hoy en la tarde callada, uno de esos poemas que salen del corazón y vuelan hasta llegar al umbral de tu casa. Y sin pedir permiso, se meten dentro, trastean en tus cuadros, hojean el almanaque, miran las fotografías según cruzan el pasillo, se meten en tu armario y se ponen tus vestidos, ocupan tu sillón, duermen en tu alcoba y luego, cuando llegas cansada del trabajo, se tumban en el tresillo y te hacen de almohada, para cuando despiertes encontrar la transparencia en el iris de tus ojos. Un poema verdadero, sin peligro inadvertido, inmovible del suspiro y cercano al fuego, porque te gusta oírme decir que estás conmigo, repetírtelo como si fuera idéntico a un juego, tantos días animándome para creer en la sanación que hoy me dio por dibujarte este capricho hermoso que nace para ti, red que domina al ancla que la atrapa. Lo nuestro cabe en la historia de un poema corto, con lo larga que es. Luna del rosal que lleva un clavel de pétalos rojos, mariposa frágil en pleno vuelo. Entre nosotros importa más la seda de las alas que el valor de su propio peso. Y yo, decididamente ahora, en este momento, te lo he escrito escuchando cantar a los pájaros, y cuando te he visto dulcemente dentro de mí, encendías la luz para que cerrara los ojos. Para ver se abraza con sabor a versos, emociones desde el alma y de poetas eternos.